Era una tarde cálida de verano en un pequeño pueblo del norte de España. El sol caía lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo de un color naranja suave, mientras el viento movía las hojas de los árboles con un murmullo tranquilo. En una calle angosta, donde los vecinos se conocían por nombre y las puertas siempre estaban medio abiertas, vivían Javier y Diego, dos amigos inseparables desde la infancia. Javier trabajaba en un pequeño taller mecánico que heredó de su padre. Desde niño le gustaban los coches, no por el lujo o la velocidad, sino porque decía que cada motor tenía una historia, una vida. Diego, en cambio, era maestro de escuela. Le encantaban los libros y los niños. Su vida era sencilla, pero llena de propósito. Aunque sus caminos eran diferentes, sus corazones compartían el mismo valor: la lealtad. A menudo se encontraban por las tardes en el café del pueblo. Javier llegaba con las manos manchadas de grasa y Diego con una pila de cuadernos bajo el brazo. Allí, entre tazas de café y risas, hablaban de todo: del trabajo, de los sueños, de los problemas que la vida traía sin avisar. Ninguno tenía mucho dinero, pero ambos sabían que eran ricos en algo que el dinero nunca podría comprar: una amistad verdadera. Un día, mientras Javier revisaba un coche en su taller, Diego entró con un rostro distinto, uno que no podía esconder la preocupación. Se sentó en silencio, sin su sonrisa habitual. Javier lo notó enseguida. «¿Qué pasa, Diego?», preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Diego respiró hondo antes de responder. «Es mi madre», dijo con voz baja. «Está enferma. Los médicos dicen que necesita una operación urgente. Pero cuesta mucho dinero, Javier. No sé qué hacer». Javier lo miró fijamente. No necesitaba muchas palabras. Conocía a Diego desde hacía más de 20 años y podía leer su angustia sin que dijera más. «¿Cuánto necesitas?», preguntó. Diego bajó la mirada. «Más de lo que tengo. He intentado pedir un préstamo, pero el banco no me lo da. Dicen que mi salario no es suficiente garantía». Javier se quedó en silencio unos segundos. Miró alrededor del taller, los coches medio desarmados, las herramientas viejas de su padre, y luego fijó los ojos en un coche que estaba al fondo, su SEAT rojo, el más bonito que tenía, el único que consideraba suyo de verdad. Era el coche con el que soñaba recorrer la costa algún día, el que cuidaba con esmero cada fin de semana. «Yo puedo ayudarte», dijo Javier finalmente. Diego levantó la vista sorprendido. «No, Javier, no puedo aceptar eso. Ya haces bastante. No quiero que te metas en mis problemas. No digas tonterías», respondió Javier con una sonrisa leve. «Somos amigos, ¿no? Si no puedo ayudarte ahora, entonces, ¿qué clase de amigo sería?». Diego negó con la cabeza, pero la emoción se le escapó en forma de lágrimas silenciosas. No dijo nada más. Sabía que Javier hablaba en serio. Durante los siguientes días, Javier pensó sin descanso. No tenía mucho dinero ahorrado, apenas lo justo para vivir, pero seguía mirando aquel coche rojo. Lo había comprado con esfuerzo, pieza por pieza, con el sudor de muchos años. Sin embargo, cada vez que recordaba el rostro preocupado de su amigo, algo en su corazón se movía. La decisión comenzó a tomar forma, aunque dolía. Una noche, mientras cerraba el taller, se quedó a solas frente al coche. Pasó la mano por el capó brillante, como si se despidiera de un viejo compañero. «Has sido parte de mi vida», susurró. «Pero ahora alguien más necesita esperanza, más que yo necesito un coche». A la mañana siguiente, Javier llevó el coche al pueblo vecino, donde conocía a un comprador. El hombre le ofreció un precio justo, aunque no tanto como él esperaba. Pero eso no importaba. Lo único que pensaba era en la madre de Diego, en el tiempo que estaban perdiendo. Firmó los papeles con manos temblorosas y guardó el dinero en un sobre. Esa tarde se presentó en la casa de su amigo. Diego estaba en el porche, con la mirada perdida. Cuando vio a Javier, intentó sonreír, pero su tristeza lo traicionó. «¿Vienes del trabajo?», preguntó. «Sí», dijo Javier, entregándole el sobre. «Aquí tienes». Diego lo miró sin entender. Abrió el sobre, vio los billetes y se quedó mudo. «¿Qué es esto?». «Es para la operación de tu madre». «¿Pero cómo?». Javier bajó la mirada, como si quisiera evitar su reacción. «Vendí el coche, el rojo. Ya no lo necesito». Diego se levantó de golpe.
No, Javier, no podías hacer eso. Ese coche era tu sueño, no tenías que hacerlo. Claro que tenía que hacerlo, dijo Javier mirándolo a los ojos. Porque los sueños se pueden volver a construir, Diego, pero una vida no. Las palabras quedaron flotando en el aire, llenas de una verdad tan simple y tan profunda que Diego no pudo responder. Solo lo abrazó. Lloraron los dos, sin vergüenza, porque en ese momento entendieron que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en lo que uno es capaz de dar. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles y la luna iluminaba las calles silenciosas, Javier caminó solo hacia su casa. Sentía un vacío en el pecho, pero también una paz que nunca había sentido antes. Había perdido un coche, sí, pero había ganado algo mucho más grande, la certeza de que su amistad con Diego era algo que ni el tiempo ni la distancia podrían romper. Y en algún lugar del cielo, las estrellas parecían brillar un poco más fuerte, como si entendieran el valor de ese gesto silencioso. Esa noche, Diego no pudo dormir. Tenía el sobre con el dinero sobre la mesa, junto a una taza de café que se había enfriado hacía horas. A cada rato lo miraba, como si no terminara de creer lo que su amigo había hecho. Sabía que Javier amaba a ese coche más que cualquier otra cosa material en el mundo. Era su orgullo, su esfuerzo, su historia. Y sin embargo, lo había vendido sin pensarlo 2 veces solo para ayudarlo. Diego pensó en todo lo que habían compartido desde niños. Los juegos en la calle, los veranos en el río, los días en que soñaban con ser algo grande. Siempre habían estado juntos, pero nunca imaginó que la vida pondría a prueba su amistad de esa manera. Se sentía agradecido, sí, pero también cargado con una culpa silenciosa, como si llevara encima un peso demasiado grande. A la mañana siguiente, muy temprano, fue al hospital con su madre. Era una mujer frágil, de mirada dulce, que sonreía a pesar del dolor. No sabía exactamente de dónde había salido el dinero, solo que su hijo había recibido ayuda de un amigo. Diego prefirió no contarle los detalles. No quería que ella se sintiera responsable o triste. Los médicos confirmaron que podrían realizar la operación esa misma semana. Cuando escuchó eso, Diego sintió que un nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. Lloró, por primera vez en mucho tiempo, pero no de tristeza. Era una mezcla de alivio y amor profundo. Miró al cielo desde la ventana del hospital y murmuró: «Gracias, Javier». Mientras tanto, Javier seguía con su vida en el taller. Aunque intentaba mantener la rutina, había momentos en los que sentía un vacío cada vez que miraba el lugar donde antes estaba su coche rojo. Era como si algo dentro de él faltara. Pero al recordar la cara de su amigo y la esperanza que había devuelto a su familia, ese vacío se llenaba de orgullo. Los días pasaron y finalmente llegó el día de la operación. Diego pasó toda la noche en el hospital, sin dormir, caminando por los pasillos fríos con un rosario en la mano. Cada minuto parecía una eternidad. Javier fue a visitarlo al amanecer, llevando 2 cafés en la mano. Lo encontró sentado frente a la puerta del quirófano, con los ojos enrojecidos por la ansiedad. «Aquí tienes», dijo Javier, ofreciéndole uno de los vasos. Diego lo tomó sin hablar. Las palabras le temblaban en la garganta. «No sé cómo agradecerte», susurró al fin. Javier sonrió, intentando aliviar la tensión. «Ya me lo agradeciste con tu cara de susto, hombre». Ambos rieron suavemente, aunque por dentro seguían nerviosos. Pasaron 3 largas horas. Cuando el médico finalmente salió, Diego se levantó de un salto. El doctor sonrió. «Todo salió bien», dijo. «La operación fue un éxito. Su madre va a necesitar descanso, pero estará bien». Diego no pudo contener las lágrimas. Abrazó al médico, luego a Javier, con fuerza, como si quisiera romper la distancia entre la gratitud y las palabras. Javier sintió cómo las manos de su amigo temblaban, y en ese gesto entendió que todo había valido la pena. Durante los siguientes días, Javier visitó a la madre de Diego en el hospital varias veces.
Le llevaba flores del pequeño jardín que tenía junto al taller. Ella lo recibía siempre con una sonrisa cálida, sin saber del todo el sacrificio que había hecho por su hijo. A veces le contaba historias de cuando Diego era pequeño, de cómo siempre fue un niño generoso y soñador. Él tiene un buen corazón, decía ella. Y tú también, Javier. No todos los amigos son así. Javier solo asentía, con una sonrisa tímida. No necesitaba reconocimiento. Su satisfacción era ver a la madre de su amigo recuperarse, poco a poco. Sin embargo, en el corazón de Diego comenzaba a crecer algo más que gratitud. Era una especie de inquietud, una necesidad de compensar lo que su amigo había hecho. Cada vez que lo veía en el taller, manchado de grasa, sin su coche, sintiendo que había perdido algo querido, Diego se juraba a sí mismo que algún día le devolvería ese sacrificio, de una u otra forma. Una tarde, cuando su madre ya estaba de vuelta en casa, sentada en el jardín y tomando el sol, Diego se acercó a ella. «Mamá», le dijo, «quiero contarte algo». Ella lo miró con ternura. «Dime, hijo». El dinero para la operación fue de Javier. Vendió su coche para poder ayudarme. La mujer se quedó en silencio, sorprendida. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ese chico», susurró, «tiene un alma noble. No todo el mundo haría algo así. Cuídalo, Diego. No pierdas nunca esa amistad». Diego asintió, conmovido. Esa noche, mientras la casa dormía, se sentó junto a la ventana con una libreta en la mano. Comenzó a escribir algo. No era una carta ni un plan exacto, solo pensamientos. Un día, le devolveré lo que hizo por mí. No con dinero, sino con el mismo amor que él me dio. Y cuando llegue ese día, sabrá que su sacrificio no fue de nada. Pasaron los meses y la madre de Diego se recuperó completamente. El pueblo entero se alegró porque todos la conocían. Javier seguía trabajando duro, aunque el taller empezaba a tener menos clientes. Los coches viejos eran cada vez más raros y la economía no estaba bien. Pero él nunca se quejaba. Siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Un día, Diego lo visitó con una caja de galletas y una sonrisa. «¿Sabes qué me dijo mi madre?», le preguntó. «¿Qué te dijo la jefa?», respondió Javier, riendo. «Que te cuide, que no deje que un amigo como tú se pierda». Javier se quedó callado un momento, mirando al suelo. Luego levantó la mirada y dijo: «Ya ves, hermano, al final todos necesitamos a alguien que nos cuide». Ambos rieron, pero dentro de esa risa había una promesa muda, un lazo invisible que los unía aún más. Diego se fue esa tarde con un pensamiento fijo. No descansaría hasta devolverle a Javier todo lo que había hecho, no por obligación, sino por amor, por amistad, por justicia del corazón. Y así, sin que Javier lo supiera, comenzó a planear algo que cambiaría el rumbo de sus vidas. El viento soplaba suave aquella mañana y el sol se filtraba entre las nubes, iluminando el pueblo con una luz tranquila. Javier abrió el taller como cada día, barriendo la entrada y organizando las herramientas. A simple vista todo parecía igual, pero dentro de él algo había cambiado. A veces sentía el cansancio más profundo, como si la vida se le hiciera cuesta arriba. Sin embargo, cada vez que recordaba que la madre de Diego estaba sana y sonreía de nuevo, sentía que todo había valido la pena. Diego, por su parte, había vuelto a su rutina como maestro. Sus alumnos lo recibían cada mañana con alegría y eso le daba fuerza. Pero mientras escribía en la pizarra o corregía cuadernos, su mente no dejaba de pensar en Javier. Había pasado casi un año desde la operación de su madre y aunque la vida seguía su curso, él no olvidaba lo que su amigo había hecho. Cada vez que veía a Javier caminar por el pueblo o pasar frente al taller sin aquel coche rojo, le dolía el corazón. Sabía que tenía que hacer algo, pero no quería que pareciera una devolución de dinero,
porque eso le restaría valor al gesto que había nacido del corazón. Una tarde, después de las clases, Diego fue a visitar a Javier. Lo encontró inclinado sobre el motor de un coche viejo, concentrado. Las manos llenas de grasa y el sudor en la frente mostraban que había estado trabajando todo el día. Diego se acercó despacio, sin interrumpirlo. «¿Sabes?», dijo con tono amistoso. «Creo que hace tiempo no te tomas un descanso». Javier levantó la cabeza y sonrió. «Los coches no esperan, amigo. Si descanso se me acumulan. Además, ya sabes que el taller no se arregla solo». Diego se cruzó de brazos, fingiendo estar molesto. «Siempre dices lo mismo. Un día te vas a cansar tanto que ni el café te despertará». Javier soltó una risa. «Quizá, pero no me quejo. Este lugar es mi vida». Diego lo observó en silencio unos segundos. Veía el cansancio en sus ojos, la soledad en su rutina. Había algo en su manera de moverse, en esa mezcla de orgullo y resignación, que le hacía entender que Javier estaba agotado, pero no lo decía. En ese momento, Diego tomó una decisión. No esperaría más. Era hora de actuar. Esa misma noche, sentado en su pequeña sala, sacó una libreta y comenzó a escribir cálculos y planes. Tenía algunos ahorros, no muchos, pero suficientes para comenzar algo. Recordó que un antiguo compañero suyo del colegio trabajaba ahora en un concesionario de coches en la ciudad. Tal vez podría ayudarlo a encontrar un coche similar al que Javier había vendido. No sería fácil, pero no importaba cuánto tiempo tardara. Lo haría, costara lo que costara. Pasaron las semanas. Diego comenzó a ahorrar en serio, evitando gastos innecesarios. Daba clases particulares por las tardes, corregía exámenes los fines de semana y aceptaba todo tipo de trabajo extra que le ofrecían. A veces llegaba a casa tan cansado que apenas podía mantenerse despierto, pero no se detenía. En su mente, la imagen de Javier entregándole el sobre con el dinero seguía viva. Esa escena era su motor, su impulso, su promesa silenciosa. Una ocasión, Javier lo visitó en casa y notó el cansancio en su rostro. «Estás trabajando demasiado, Diego, vas a enfermarte». Diego sonrió, disimulando. «Solo estoy ocupado con la escuela. Ya sabes cómo son los finales de curso». «No te creo», respondió Javier con tono de broma. «Pero bueno, tú siempre fuiste el estudioso. Seguro que algo bueno tramas». Diego solo se rió. No podía decirle nada aún. No quería arruinar la sorpresa. Una mañana de sábado, Diego tomó el tren hacia la ciudad para visitar a su antiguo compañero del concesionario, Raúl. Hacía años que no se veían, pero la amistad entre ellos seguía intacta. Cuando se abrazaron, fue como si el tiempo no hubiera pasado. «Diego, qué alegría verte. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó Raúl, curioso. Diego se aclaró la garganta. «Necesito tu ayuda. Busco un coche, no para mí, sino para alguien muy especial». Raúl lo miró con interés. «¿Qué tipo de coche?». «Un Seat rojo», respondió Diego. «Modelo antiguo, como los de antes. Uno que tenga alma, ¿me entiendes?». Raúl sonrió. «Difícil, pero no imposible. Déjame revisar unos contactos. Puede que encuentre algo parecido». Durante las siguientes semanas, Raúl y Diego mantuvieron el contacto. Buscaron en talleres, ferias de autos viejos, anuncios de segunda mano. Algunos coches estaban demasiado deteriorados, otros eran demasiado caros, pero Diego no se rendía. Cada vez que veía una foto de un coche rojo, pensaba en el rostro sorprendido de Javier al recibirlo. Mientras tanto, Javier seguía sin saber nada. Su vida continuaba entre el trabajo, las noches solitarias y las visitas ocasionales a Diego y su madre. Aunque no lo decía, a veces extrañaba la sensación de conducir su viejo coche los domingos por las colinas del pueblo, con la ventana abierta y la música baja. Era un recuerdo que se le clavaba en el corazón de vez en cuando. Hasta que un día, cerca del invierno, Raúl llamó a Diego con una voz llena de emoción. «Lo encontré. No es exactamente el mismo modelo, pero es un Seat rojo del 2002, casi igual. Está en buen estado. Si lo arreglamos un poco, quedará como nuevo». Diego sintió que el corazón le latía fuerte. «No lo vendas. Voy para allá este fin de semana». Vendió algunos de sus objetos personales para completar el dinero. Una vieja guitarra, un reloj que había heredado de su abuelo, incluso un pequeño televisor. No le dolía. Sabía que cada sacrificio tenía sentido. Cuando por fin vio el coche, casi no pudo contener las lágrimas.
Era rojo, brillante, aunque necesitaba algunos arreglos. Pasó varias semanas trabajando con Raúl para dejarlo perfecto. Pintaron, limpiaron, cambiaron piezas. Diego se ensuciaba las manos, aprendía a lijar, a ajustar tornillos, a pulir metal. Cada día, mientras trabajaba en aquel coche, pensaba en su amigo y en cómo se sentiría al verlo de nuevo. Y así, una mañana de domingo, cuando el sol apenas empezaba a levantarse, Diego regresó al pueblo conduciendo el coche rojo. El motor sonaba suave, el color brillaba bajo la luz temprana. Aparcó frente al taller de Javier y esperó a que saliera. Cuando Javier abrió la puerta, se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. Frente a él estaba aquel coche rojo, igual al que había vendido. Diego bajó del vehículo, sonriendo nervioso. ¿Te suena familiar?, preguntó con voz temblorosa. Javier no respondió. Caminó despacio hacia el coche. Pasó la mano por el capó, miró a Diego y luego al cielo, como si no pudiera creerlo. ¿Qué has hecho, Diego?, susurró. Solo devolví un favor, dijo Diego conteniendo las lágrimas. Tú vendiste tu coche por la madre. Yo solo quiero que tengas de nuevo lo que perdiste por mí. El silencio se llenó de emoción. Javier dio un paso hacia él y lo abrazó con fuerza. Ninguno habló durante largo rato. No hacían falta palabras. En ese abrazo estaban todos los años de amistad, los sacrificios, las lágrimas y la gratitud. Cuando se separaron, Javier solo pudo decir: no era necesario, hermano, pero gracias. Nunca voy a olvidar esto. Diego sonrió. Lo sé, pero yo tampoco olvidé lo que tú hiciste por mí. Y así, bajo la luz del amanecer, dos amigos se miraron con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de paz. El coche rojo, símbolo de sacrificio y amor, volvió a su lugar, pero esta vez con una historia más profunda grabada en su motor, la de una amistad que había superado todas las pruebas. El amanecer bañaba el pueblo con una luz dorada. Frente al taller, el coche rojo brillaba como un recuerdo vuelto a la vida. Javier no dejaba de mirarlo, aún incrédulo. Cada curva, cada reflejo en la pintura le traía recuerdos del pasado. Las tardes de verano, las risas con Diego, las rutas por la carretera vacía. Todo eso había regresado gracias a su amigo. Pasaron los días y, poco a poco, el coche volvió a ocupar su lugar en la rutina de Javier. Lo limpiaba cada domingo, como solía hacerlo, y lo conducía con una mezcla de orgullo y nostalgia. Pero, más allá del coche, lo que más le emocionaba era la historia detrás de él. A veces, cuando alguien del pueblo le preguntaba por el auto nuevo, solo sonreía y decía: es un regalo, pero no de cualquiera, de un hermano. Diego, por su parte, se sentía tranquilo, por primera vez en mucho tiempo. Había cumplido su promesa silenciosa. Cada vez que veía a Javier pasar por la calle al volante del coche, sentía una alegría profunda. Sabía que había cerrado un círculo. Lo que una vez fue sacrificio, ahora se había transformado en gratitud. Pero la vida, caprichosa como siempre, tenía preparada otra prueba. Una tarde de lluvia, Javier regresaba al pueblo por la carretera vieja después de haber llevado un pedido de piezas a una ciudad cercana. La lluvia caía con fuerza y la niebla cubría los faros. Apenas podía ver a unos metros delante. Iba despacio, concentrado, cuando de pronto un camión apareció en la curva contraria, deslizándose sin control. Javier apenas tuvo tiempo de girar el volante. Hubo un ruido ensordecedor, un golpe seco y luego silencio. Esa noche, el pueblo entero se estremeció al enterarse del accidente. El coche rojo quedó destrozado en la cuneta y Javier fue llevado al hospital inconsciente, con heridas graves. Diego llegó corriendo al hospital en cuanto se enteró. Su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Cuando lo vio en la camilla, pálido, cubierto de vendajes, sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. Se acercó despacio, le tomó la mano y susurró: «Aguanta, hermano, no te atrevas a irte ahora». Los médicos hicieron todo lo posible. Las primeras horas fueron críticas. Diego pasó toda la noche en la sala de espera, sin moverse, mirando las luces del pasillo que nunca se apagaban. A su lado, el sonido de los pasos de las enfermeras se mezclaba con el ruido de la lluvia golpeando los ventanales. A la mañana siguiente,
El doctor salió con una expresión seria, pero tranquila. Está estable. Ha perdido mucha sangre, pero su cuerpo está respondiendo. Es fuerte. Diego cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que llevaba horas guardado. Las lágrimas le corrieron por las mejillas sin que pudiera detenerlas. Entró a la habitación en silencio. Javier estaba dormido, conectado a máquinas, pero respiraba. Esa respiración, débil pero constante, fue para Diego el sonido más hermoso del mundo. Pasaron los días. Poco a poco, Javier fue despertando. Cuando abrió los ojos por primera vez, vio a Diego sentado junto a la cama, con los ojos rojos de tanto no dormir. Intentó hablar, pero la voz apenas le salió. «¿El coche?», preguntó débilmente. Diego sonrió con tristeza. «No pienses en eso ahora. Lo importante es que estás vivo». Javier bajó la mirada. «Lo destruí otra vez. Lo que tanto te costó devolverme». Diego le apretó la mano con fuerza. «Cállate, Javier. Ese coche no importa. Lo volvería a hacer 1000 veces si hiciera falta. No me importa el coche. Me importas tú». Javier lo miró, con lágrimas formándose en los ojos. En ese momento, comprendió que el valor de su amistad no estaba en los actos materiales, sino en algo más profundo, algo que ni el tiempo ni los accidentes podían destruir. Durante las semanas de recuperación, Diego no se apartó de su lado. Le llevaba comida, lo ayudaba a caminar, lo acompañaba en silencio. Algunas noches se quedaba dormido en la silla, con la cabeza apoyada junto a la cama. Cuando Javier mejoró lo suficiente para volver a casa, el pueblo entero los recibió con aplausos. Todos conocían la historia de su amistad, y ahora, más que nunca, eran un ejemplo para todos. Un día, mientras caminaban juntos por la plaza, Javier se detuvo frente al taller. El lugar seguía igual, pero en su interior todo había cambiado. «Diego, he estado pensando», dijo con voz seria. «Ya no quiero seguir aquí solo». «¿Cómo que solo?», preguntó Diego. «Quiero que trabajemos juntos, tú y yo, convertir el taller en algo más grande. No quiero que mi vida vuelva a girar solo alrededor de los coches. Quiero que este lugar también tenga tu huella». Diego se quedó callado, sorprendido. «Pero yo no sé nada de motores, Javier». «Eso no importa», Javier sonrió. «Yo te enseño. Tú siempre tuviste paciencia para los niños, ¿no? Pues ahora tendrás que tenerla conmigo». Ambos rieron, y por un instante todo el dolor, los sacrificios y los recuerdos se desvanecieron. Lo que quedaba era la certeza de que el destino podía golpear una y otra vez, pero mientras ellos siguieran uno al lado del otro, nada los rompería. Con el tiempo, el taller se transformó. No solo reparaban coches, sino que también enseñaban a jóvenes del pueblo a trabajar, a ser responsables, a aprender un oficio. Lo llamaron Taller Esperanza, porque eso era lo que su amistad representaba. Una segunda oportunidad, una promesa que sobrevivía incluso a los golpes de la vida. En las tardes tranquilas, Javier solía sentarse fuera del taller, mirando a los chicos trabajar, y decía en voz baja: «¿Sabes, Diego? Tal vez el coche se perdió para siempre, pero lo que ganamos después valió mucho más». Y Diego respondía con una sonrisa: «Sí, hermano. Al final no era solo un coche, era el camino que nos trajo hasta aquí». Las montañas al fondo se teñían de naranja, el mismo color del primer atardecer que compartieron de niños. Y en ese instante, mientras el sol se escondía lentamente, ambos entendieron que las verdaderas historias de amistad nunca terminan, solo cambian de forma. Los años pasaron con una calma serena, como las aguas del río que atraviesa el pueblo. El taller Esperanza se convirtió en un símbolo de trabajo, amistad y bondad. Gente de pueblos vecinos venía no solo a reparar sus coches, sino también a aprender, a escuchar las historias de Javier y Diego, que ya eran conocidos por todos como los amigos del coche rojo. El pueblo había crecido, las calles se habían llenado de nuevos rostros, pero en la esquina donde estaba el taller, el tiempo parecía detenerse. El olor del aceite, el sonido de las herramientas, las risas de los jóvenes aprendices, todo mantenía viva la esencia de lo que ellos habían construido. Una tarde, mientras Diego revisaba unos papeles en la oficina del taller, Javier entró con una sonrisa cansada. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. Diego lo miró por encima de las gafas. «¿Otro cumpleaños que olvidé?».
Javier soltó una carcajada. No, hoy hace exactamente 10 años desde que abrimos el taller juntos. Diego se quedó en silencio unos segundos. 10 años, parece mentira. Y pensar que todo empezó con un coche rojo, dijo Javier, mirando al techo con aire nostálgico. Ambos se quedaron quietos, recordando aquel día, los sacrificios, el accidente, las lágrimas y las risas. El coche ya no existía, pero en cierto modo seguía allí, presente, en cada historia contada, en cada gesto de solidaridad que habían inspirado. Esa noche decidieron cerrar temprano y caminar por el pueblo. El aire olía a pan recién hecho y las luces de las farolas daban un tono cálido a las calles empedradas. Pasaron por la vieja cafetería donde solían reunirse cuando eran jóvenes. El dueño, un hombre mayor que los conocía de siempre, los saludó desde la puerta. «¡Los héroes del taller!», gritó bromeando. Javier levantó la mano en señal de saludo, riendo. «Héroes no, solo viejos trabajadores». Entraron, se sentaron en su mesa habitual y pidieron 2 cafés. «¿Sabes, Diego?», dijo Javier después de un rato con la mirada fija en la taza. «A veces pienso en todo lo que vivimos, en cómo cambió todo desde aquel día en que vendí el coche». Diego sonrió. «Yo también lo pienso. Pero si no hubieras hecho eso, nada de esto existiría, ni el taller, ni todo lo que vino después». «Tal vez», dijo Javier. «Pero lo más importante no fue el coche ni el taller. Fue saber que la amistad verdadera existe y que cuando uno da, sin esperar nada, la vida te devuelve el doble». Diego asintió, con los ojos brillando. «Sí, aunque la vida también nos dio más arrugas que antes». Ambos rieron. Era una risa llena de historia, de cansancio y gratitud. Pasaron las horas, y cuando salieron del café el cielo estaba cubierto de estrellas. Caminaron en silencio, lado a lado, sin necesidad de hablar. En ese silencio había comprensión, cariño y una paz que solo los años y las pruebas compartidas pueden construir. Con el paso del tiempo, la salud de Javier empezó a debilitarse. El trabajo pesado y los años de esfuerzo habían dejado huellas en su cuerpo. Diego, como siempre, estuvo a su lado, acompañándolo a los médicos, asegurándose de que comiera, de que descansara. En el taller los aprendices ahora eran los que llevaban gran parte del trabajo, y muchos de ellos veían en Javier a un padre, en Diego a un maestro. Una mañana Javier llegó al taller más tarde de lo habitual. Caminaba despacio, con una pequeña caja en la mano. Se acercó a Diego, que estaba enseñando a un muchacho a ajustar un motor. «Diego, ven un momento», dijo con voz suave. Fueron a la parte trasera del taller, donde solían guardar las herramientas viejas. Javier abrió la caja y sacó una pequeña maqueta, un coche rojo, en miniatura, perfectamente hecho a mano. «Lo hice durante las noches», dijo Javier, con una sonrisa débil. «No podía dormir, así que decidí construir este recuerdo. No es mucho, pero quiero que te lo quedes». Diego tomó la maqueta con cuidado. Era idéntica al coche original, hasta en los detalles del volante. «Javier», susurró, «esto es hermoso». «Es para que lo pongas en tu casa», continuó Javier, «para que cuando ya no esté por aquí, recuerdes que el verdadero motor no estaba en el coche, sino en lo que hicimos juntos». Diego intentó hablar, pero la voz se le quebró. Lo abrazó con fuerza, y en ese abrazo sintió el peso de todos los años compartidos. Pasaron unos meses, y el invierno llegó al pueblo. Las montañas se cubrieron de blanco, y el aire era tan frío que parecía cortar la piel. Una mañana, Javier no llegó al taller. Diego fue a su casa preocupado. Lo encontró dormido en su silla, con una maleta sobre las piernas y una expresión tranquila. En la mesa, junto a él, había una nota escrita a mano. «Gracias, hermano. No por el coche, ni por los años, sino por no soltarme nunca. Cuida el taller, cuida los sueños, cuida lo que fuimos». Diego se quedó quieto, sin poder contener las lágrimas. Aquel día el pueblo entero se vistió de silencio. Todos sabían lo que Javier había significado, no solo para su amigo, sino para todos. El taller cerró por una semana. Luego, Diego volvió, con los ojos hinchados, pero con el corazón lleno de determinación. Reabrió las puertas, limpió cada rincón y colocó la maqueta del coche rojo sobre una repisa, junto a una foto de ambos, riendo frente al taller. Desde entonces, cada joven que entraba a trabajar allí escuchaba la misma historia, la de 2 amigos que se dieron todo el uno al otro, la de un coche que fue más que metal y pintura, la de una amistad que ni el tiempo pudo borrar.
Con el paso del tiempo, Diego envejeció, pero siguió enseñando, siempre repitiendo las palabras que Javier le había dicho aquella tarde. El verdadero motor no está en los coches, sino en el corazón. Y así, cuando el sol se ponía sobre el taller Esperanza, el reflejo del coche rojo en miniatura seguía brillando en la ventana, como un pequeño faro que recordaba a todos que la lealtad, la gratitud y el amor entre amigos son cosas que nunca mueren.